no saben cómo se siente ser libre de deudas, de culpas, de remordimientos, sentir que ya no tenés ninguna cuenta que saldar cuando te despertás y tenés un sueño con esa persona que falleció y saber que pudiste decirle lo que tenías que decirle en vida, lo que no se lo pudiste decir en vida. Al despertarte sentís una sensación de mucho alivio, de satisfacción, una sensación de ligereza, sentir que esa cruz cargada en tu cuerpo se fue, esa sensación de pesadez se fue. Esta cuestión la he podido resolver después de 5 años de angustia, de culpa, de perseguirme a mí misma. Y esto fue gracias al consejo de una amiga mía que he podido resolverlo. Este sueño fue una revelación de Dios. Yo nunca perdí la fe, yo nunca dudé, siempre supe que algún día esa señal iba a llegar. Tantas veces que lo pedía y deseaba. Eso marcó un antes y un después. Y me di cuenta que lo que yo tenía era un problema espiritual. Es decir, cuando me enteré que él falleció debido a todo ese sentimiento de estrés que me había agarrado, empezó a transformarse ya en algo espiritual, hasta llegó a tornarse algo físico, producto del estrés. Yo sentía que me faltaba algo en ese día. En ese día que él falleció habían matado una parte mía cuando le quitaron la vida. Me dejó muy afectada a nivel emocional y mental. Después no sabía dónde estaba parada para pedir ayuda. Sentía que no tenía salida para esto. Sentía que no sabía dónde agarrar para poder solucionar este problema. Se los cuento. Primero, tuve que pedirle perdón a Dios por esto, por no decírselo en vida, por no tener el valor de hacerlo, por el hecho de tratar de reconciliarme con Él. A decir verdad, soy tímida. Por cierto, les aclaro que él se llamaba Nicolás, y después de pedirle una señal que él escuchara de su propia boca, de que sí me perdonaba, y así fue como la revelación de Dios llegó. Yo estaba durmiendo, de hecho me quedé profundamente dormida, y tuve ese sueño que se los voy a contar con lujos y detalles. Comenzó donde yo me veía en mi casa. En ese entonces me encontraba yo sola en mi casa. Empezó cuando yo estaba saliendo para mi patio corriendo y yo lo veía a él. Lo encontré tirado en mi patio, en el lugar donde se guardan los autos, uno de mi hermano y otro de mi padre. No había nadie en mi casa, estaba yo sola. En el momento en el que me veía en ese sueño, lo que hice fue ir corriendo hacia él. Él estaba tirado, medio muerto, estaba en sus últimos momentos de vida. Lo levanté poniéndolo entre mis brazos, su cabeza. Me di cuenta que estaba en sus últimos momentos de vida. En ese sueño, él seguía con vida. Me miraba a los ojos y yo a él también. Le quedaba poco tiempo de vida. Lo único que hice fue decirle varias veces si me perdonaba. En ese sueño, además, yo sentí que él se iba y yo le decía varias veces de una forma apresurada que le pedía perdón. Y su respuesta fue un sí. Y hasta ahí ese sueño concluyó. Me desperté con esa sensación de alivio, de paz. Sentía algo que se fue de mi cuerpo, que el estrés, la angustia, la culpa, todo eso se fue. Además, esa revelación se sintió como una despedida entre dos personas que se despiden.
ante la muerte. Recordemos que la muerte no es el fin, sino que es nuestra alma trasciende hacia el otro lado, hacia el plano donde las almas habitan, ¿verdad? El cielo, y el cuerpo se queda acá en la tierra. En este sueño yo pude sentir una liberación de esas emociones, de toda esa culpa, todo ese remordimiento. En ese sueño me veía triste, como si él me dijera: libérate de todo eso, yo te perdono. Se sintió como si en realidad yo hablara con él en vida. Fue un sueño tan claro, porque lo recuerdo con lujo de detalles. Y con solo escuchar un sí, al despertarme, sentí esa liberación de esos sentimientos de culpa y de perseguirme a mí misma. Me echaba la culpa todo el tiempo. A veces yo pensaba: ¿por qué no lo hice antes? Además, este sueño ha hecho que yo lo recordara de otra forma, a mirarlo desde otra forma, ¿verdad? Como si él me dijera: él se fue, cumplió su ciclo acá. Y obviamente entiendo que es injusto cuando alguien se va de este mundo después de tener esta experiencia. Hoy puedo decir que yo agradezco a Dios en haberme permitido resolver esta cuestión, de darme paz. Pienso que debido a que Él es un ser omnipotente, Él lo puede todo. Yo sentí como que Dios permitió que yo pudiera reconciliarme con Él, y con un sí contesta a todo lo que yo quería decirle. E incluso lo pensaba muchísimas veces en cómo hubiera sido si se lo hubiera hecho antes. Y con un sí me quedé muy conforme. Esto que yo les comparto, como dije antes, marcó un antes y después. Ya no siento culpa ni remordimiento. Me siento libre de deudas. Ya no me siento mal. Este capítulo de mi vida ya la he concluido, que se cierra. Y eso no quiere decir que yo deje de recordarlo a él, sino de recordarlo con amor, de los pocos recuerdos que tengo de él. Y no recordar esa parte de mi vida cuando me sentía triste, perdida en el dolor, sin salida, a los desencuentros, o cómo hubiera sido, sin pensar de por qué no hice esto o aquello, que debía haberlo hecho antes. Con esto le di un cierre a todo eso, y que tengo que ser agradecida de todas maneras. Y no necesito saber más nada. De lo que sé hoy por hoy, me siento bastante conforme. Después de tener esta hermosa revelación, que para mí fue algo divino, recordé este pasaje bíblico en donde se refleja la importancia de tener fe. Y con la fe, como dice todo el mundo, que la fe mueve montañas. Lucas capítulo 18, versículo 39 al 43. Nueva versión internacional. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe ha sido sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Esta es la conclusión de mi testimonio, de una prueba de fe que este capítulo me hizo recordar
que si tenés fe, si tenés un problema de este tipo, de seguro Dios te va a ayudar, te va a dar paz, te va a consolar.